Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Como han visto, esta noche hablaremos de América Latina y más en particular del tráfico de estupefacientes, de los narcos, de las pandillas y del crimen. Estoy aquí con Diego Batisteza y una nueva incorporación, Francesco Guerra. Francesco, ya que eres nuevo en el canal, ¿quieres presentarte y contar un poco qué haces? Sí, yo me ocupo principalmente de Brasil, del tráfico de estupefacientes relacionado con Brasil y sobre todo con Italia, y me he dedicado a esto desde hace varios años. Del primer comando de la capital, que sería el PCC, esta organización originaria de Sao Paulo, que ya se ha establecido a nivel internacional. Según el Ministerio Público de Sao Paulo, el PCC está presente en 24 países, así que prácticamente se ha convertido en una organización de narcotráfico. Se ha convertido en una organización de estilo mafioso, como también suele decir el fiscal Lincoln Gaccia. Soy analista del Centro de Estudios Amistades de Roma y miembro de HITOC, que es esta iniciativa global contra el crimen organizado, y hago investigación universitaria, ahora de forma independiente, después de haber realizado un postdoctorado de 5 años en historia en la Universidad Federal de Goiás. Eso es todo. He escrito un libro sobre Brasil y América Latina. Luego son historias de política, injusticia, narcos y pandemia, donde tiene un gran espacio la cuestión de la oferta, de los usos políticos, de la justicia, pero también se habla de milicias paramilitares de Río de Janeiro. En fin, se habla de muchas cosas interesantes, así que para quienes nos escuchan, el consejo es vayan a la librería, pídanlo y cómprenlo. Ok, esta es la presentación. Les cedo la palabra a Diego. Buenas noches a todos. Mirko, gracias una vez más por la invitación. Es un placer compartir esta noche el espacio con Francesco, a quien conocí gracias a Brasil. En Brasil nos conocimos en varias colaboraciones y debo decir que es realmente bonito poder escucharlo esta noche, porque Francesco es uno de los más grandes expertos, sin duda el mayor experto en Brasil que tenemos en Italia. Luego, con este enfoque muy específico en las organizaciones criminales, la articulación de los criminales. Gracias. Y como decía Francesco, ahora ya están arraigadas, no solo en toda la región, sino que también tienen conexiones fuera de la región. Luego Francesco seguramente también nos contará sobre las convivencias, los contactos que existen con las estructuras criminales que conocemos muy bien, lamentablemente, en Italia. Pero ya que, bueno, hablábamos antes, tenemos un público muy atento. La razón esta noche de hablar del tema de los grupos criminales, narcotraficantes, las pandillas que mueven estupefacientes en toda la región, es porque estamos frente probablemente a uno de los ciclos históricos más convulsos y también más violentos de los últimos años en América Latina. Aquí ahora hemos preparado un par de diapositivas, para tener una idea de cuándo. Hablamos también de la percepción de la seguridad en Italia. Sabemos que los medios, el tipo de noticias es normal. Yo también soy periodista, así que es normal que también los medios en Italia reporten cierto tipo de noticias. Constantemente en los noticieros, justo cuando vamos a ver los números duros, los datos, se dice en español, el dato mata relato. O sea, el dato mata la narrativa partidista. Vamos a ver, como pueden ver, que en Italia por cada 100,000 tenemos un dato de 0.55 homicidios por cada 100,000 personas. Estas son las tasas de homicidios en Europa. Entonces, por cada 100,000 habitantes, pueden ver, tenemos a Letonia, que es el país con la tasa de homicidios más alta, 3.57. Miren que Italia está básicamente, ya lo dije Mirko, ya lo dije básicamente, Italia está al final.
O sea, estamos, y solo después de Suiza y Noruega, así que tenemos una de las tasas de homicidios más bajas de Europa. Y ahora vamos a ver, Mirko, la de América Latina, en cambio, que es, si no me equivoco, de 2025, la infografía que tenemos para entender un poco las grandes diferencias. Hay otra, Mirko. Estos son los países más peligrosos del mundo y vemos que entre los primeros 10 hay 4 que corresponden a América Latina y el Caribe: México, Ecuador, Brasil y Haití. Pero hay, exacto, estos son los países latinoamericanos con más homicidios. Miren las tasas. ¿Se acuerdan de las de antes? 0.55 Italia. Aquí tenemos a Haití con 62. 62 eran los datos de Caracas en los peores momentos de la crisis venezolana. Ecuador, hablaremos de eso esta noche, llegó casi a 40, son cifras aterradoras. Sí, y eso también trataremos de entenderlo este año. Ya, si te interrumpo, pero consideremos que Ecuador hasta hace 10 años, no sé el porcentaje, pero apuesto lo que quieras a que si no era la mitad, estaba cerca, porque Ecuador ha tenido una escalada en los últimos 5 o 6 años. Menos, Francisco, porque yo vivía en Ecuador entre 2013 y 2015 y viví toda la escalada del crimen, digamos. Yo además vivía, luego les contaré algunas anécdotas, justo en la frontera entre Ecuador y Colombia, así que conozco muy bien esas rutas del narcotráfico que también forman parte del contrabando de combustibles. Pero justo como dices tú, Francisco, luego hablaremos bien de Ecuador, pero Ecuador no estaba dentro de estas clasificaciones hasta hace poco tiempo. ¿Quién en cambio ha salido de estas clasificaciones y lo ven ahí en la zona en Centroamérica, justo ahí cerca de Guatemala? Ese país gris entre Guatemala y Costa Rica es El Salvador, que ha salido completamente de las clasificaciones. Luego hablaremos de eso. El Salvador, en tiempos de la Mara Salvatrucha o de la Mara 18, los grupos criminales más letales de Centroamérica. Nacidas en los latifundios de Estados Unidos y luego exportadas con las expulsiones a Centroamérica, hacia El Salvador y otros países. Pero bueno, la importancia de hablar del narcotráfico, de las pandillas criminales y de lo que está sucediendo en la región es porque, como podemos ver, estamos hablando de datos que son aterradores, o sea, a nivel social. Luego entramos en los diferentes países, estamos hablando de situaciones que recuerdan escenarios de guerra. Entonces de aquí un poco Mirko también tiene Parabellum, ¿no? Muchos de estos países recuerdan escenarios de guerra. Obviamente luego Francesco nos explicará mucho mejor. Brasil es un país continente, así que estos datos obviamente también son un promedio, ¿no?, de lo que sucede dentro del estado. El famoso triángulo que luego veremos, no, seguramente será más alto. No, es interesante la percepción, porque si lees nuestros periódicos tienes una idea de la emergencia de seguridad, etcétera. En cambio, estamos entre las más bajas de Europa, el promedio es 0.9, nosotros estamos casi a la mitad, 0.55. Pero para que se den una idea, si uno cree que en Italia hay una emergencia de seguridad, hagan cuentas, era 0.55, que significa que, por ejemplo, no sé, Uruguay es 20 veces más. Que es considerado un país seguro. O sea, 64 veces más. No. Sería 124 veces más. Uruguay es ante todo un país, la Suiza sudamericana. En fin, un país donde el crimen organizado llegó hace relativamente poco y de todos modos llegó principalmente en forma de lavado de dinero y como una ruta aprovechada de forma oportunista para el tráfico de estupefacientes. Pero lo que quería decir es que estos datos deben matizarse un poco, porque, por ejemplo, el dato del 12.9% de Paraguay es un dato que debe ser contextualizado. Paraguay en realidad es un país que tiene picos de violencia altísimos en las zonas fronterizas y en particular en las zonas de frontera con Brasil, sobre todo en la llamada frontera seca. Entonces hablamos de Pedro Juan Caballero, hablamos también de la triple frontera. Entonces, Ciudad del Este, lo digo en portugués, pero se entiende.
Entonces las zonas fronterizas son el talón de Aquiles de Paraguay porque históricamente está muy difundido el sicariato y por eso son zonas altamente peligrosas. A esto además hay que agregar el hecho de que a partir del asesinato de Rafat en 2016 el PSS de hecho tomó el control. Digamos, se ha convertido, ha hegemonizado Paraguay. La historia criminal de Paraguay era diferente, era una historia de familias criminales involucradas en el tráfico de estupefacientes, sobre todo las familias de la frontera. Exacto, estaba Giorgio Rafat, estaba Hervis Pavallo, había otra gran familia, la familia Neim, Fuad, estas grandes familias que fueron destronadas por el PSS. Que yo sepa, ahora el único clan fuerte de Paraguay es la familia Mota, que todavía permanece. Pero Francesco, en cambio, discúlpame, el EPP sigue operativo, el Ejército del Pueblo Paraguayo, pero si no me equivoco, solo en algunas zonas particulares. Y justamente con una operatividad muy reducida respecto a hace algunos años, nació en 2008, pero creo que la operatividad se ha reducido. Estamos hablando de una de las últimas guerrillas que hay en América Latina, muy poco conocida, el Ejército del Pueblo Paraguayo o EPP, pero Francesco, seguramente tú sabes más al respecto. Entonces, el asunto del EPP tuvo un periodo de declive tras la eliminación física y el arresto de muchos integrantes de la familia Villalba, que además era una familia que tenía una especie de clan que luego tenía muchos representantes en el Ejército del Pueblo Paraguayo. Es una guerrilla que recientemente volvió a dar de qué hablar, porque vi justamente en los últimos meses que se volvió a hablar del EPP en Paraguay, pero ahora ya tienen una actuación muy débil. Y en cualquier caso, ellos también corren el riesgo de ser hegemonizados por grupos criminales más fuertes, como por ejemplo el PSS, que ya en 2020 y 2019 se había hablado de estas conexiones entre el PSS y el Ejército del Pueblo Paraguayo. Quindi... Bueno, Francesco, quería dar un paso atrás. ¿Me pueden explicar por qué, a pesar de que el continente sudamericano alberga el 8% de la población, tiene un tercio de los homicidios mundiales y no estamos hablando de una zona de guerra? ¿Cuáles son las raíces profundas? Por lo que entendemos, hay muchas familias, así que son organizaciones de tipo familiar, un poco al estilo del Padrino, como las familias italianas. No me meto. Solo dos elementos, Francesco, luego te dejo el campo libre. Yo solo digo, enorme acceso a las armas que vienen de conflictos pasados, Centroamérica, por ejemplo, o si hablamos de México, un flujo constante de armas desde Estados Unidos, porque las armas no se producen en América Latina. Las armas se producen en Estados Unidos. Corrígeme si me equivoco, Francesco, hay una gran producción, por ejemplo, de balas. En Brasil, sin embargo, las armas de asalto, como las que usan, por ejemplo, los cárteles en México, casi todas llegan desde Estados Unidos. Y además nosotros no estamos acostumbrados, viéndolo desde Italia, a las dimensiones de estos países, a la impenetrabilidad de algunos territorios. Entonces, efectivamente hay una capacidad de los grupos criminales y de las guerrillas que luego, en algunos casos, lo veremos después, por ejemplo, con Colombia, utilizan metodologías y medios de subsistencia que difícilmente se diferencian de los que usan los grupos criminales que conocemos muy bien. Entonces, yo diría que definitivamente la parte de la impenetrabilidad de muchos territorios y el acceso muy fácil a las armas. Luego, obviamente, podemos agregar la corrupción, la impunidad y muchos otros elementos. Pero ahora le dejo un momento también a Francesco, que seguramente tendrá cosas que agregar. Entonces, primero me gustaría hacer una distinción, porque cuando hablamos de Sudamérica, de habla hispana, nos encontramos ante una historia. Cuando hablamos de Sudamérica refiriéndonos a Brasil, nos encontramos ante otra historia.
Por ejemplo, el caudillismo es un rasgo histórico-político de América de habla hispana, pero no es en absoluto un rasgo histórico-político de Brasil, donde en cambio existe el coronelismo. Y del coronelismo se derivan luego una serie de consecuencias que se enlazan con lo que decías tú, Mirko, en el sentido de que se trata de territorios, los brasileños, que a menudo están divididos por familias hegemónicas que han ejercido su hegemonía. Tomemos a Callado, en el estado donde viví yo 5 años, el estado de Goiás. La familia Callado ha ejercido históricamente su propia hegemonía, incluso con métodos extremadamente violentos. Entonces son países donde, por ejemplo, si consideramos Brasil, el poder central estaba lejos. Entonces estos coroneles de hecho hacían las veces del Estado y muchas veces yendo en contra de las mismas leyes del Estado. O sea, muchas veces ellos mismos hacían la ley. Esto también explica por qué en el caso de Brasil hablamos de lawfare, es decir, de usos políticos de la justicia, porque muchos territorios teníamos al coronel, es decir, al señor que dominaba ese territorio en particular, teníamos al juez y teníamos al sacerdote. Estas eran las figuras hegemónicas. Esto explica por qué, por ejemplo, en el caso de Lava Jato tuvimos un delirio justiciero que duró años, al menos desde 2014 hasta 2018-19, y pone hasta 2020 porque luego para llegar a la revisión de los procesos de Lula, por ejemplo, pasó un tiempo. Entonces, ¿de dónde surge la violencia? Surge del hecho de que hay una extrema dificultad en la gestión de los espacios, muchos espacios son inalcanzables, y ahí se forma el ámbito específico en el que figuras criminales, que luego a menudo se convierten en figuras legitimadas o protegidas por el propio poder político y por el poder judicial, puedan arraigarse. Bien, empecemos a explicar país por país, así también seguimos las diapositivas. Empecemos por Bolivia, ya que estábamos hablando de lugares remotos y de difícil acceso. Además, también les doy un par de recomendaciones de películas si quieren seguir y tener una idea de estos mundos. Una es La ciudad de Los Ángeles, una película bastante fuerte. La otra es Bope, Tropa de Élite. Si quieren algo más divertido, pero que ayuda a entender mucho el tráfico, digamos, de armas. Hay una película con Tom Cruise donde él interpreta a un piloto de aviones que al final termina trabajando para uno de los cárteles y un poco era agente de la CIA y también ganaba dinero extra haciendo trabajos para los amigos de la mafia. Historia real. Historia totalmente real, además. Historia totalmente real. Sí. Se me vino a la mente porque vi el avión y me acordé de él pasando sobre este bosque con esa pista, etcétera. Entonces, de alguna manera trabajaba para la CIA y también traficaba con drogas. Había llegado al punto de crearse prácticamente su propia flota de aviones. Esto es para que se den cuenta de lo, entre comillas, fácil que es hacer estas cosas. Adelante, empecemos por Bolivia. Pero Bolivia, antes que nada, tiene el gran tema de que es uno de los 3 países productores de hoja de coca, así que empecemos con este dato, pues. Bolivia produce la materia prima que luego es, entre comillas, como se dice en jerga, cocinada, y se convierte en la sustancia estupefaciente de la que no se puede decir el nombre, si no YouTube nos penaliza. Gracias. Entonces, Bolivia es un nodo fundamental. Bolivia tiene una historia principalmente ligada al campo, tiene una historia bastante amplia en torno a ciertas familias, aunque luego, por ejemplo, uno de los grandes proveedores de Pablo Escobar era Suárez, precisamente boliviano, un narco boliviano, llamado el rey de la cocaína, por no decir la palabra que no se puede decir, para decir la palabra que no se puede decir. Y Bolivia ahora está en gran parte hegemonizada, por ejemplo, por el primer comando da Capitão, el PSC, la organización criminal brasileña,
que ahora, digamos, muchos de sus miembros se encuentran en Bolivia, desde donde coordinan los tráficos, hasta llegar, digamos, desde Bolivia al puerto de Santos principalmente, pero también a otros puertos brasileños, y luego hacer llegar la sustancia estupefaciente a Europa. Bolivia, digamos, es un país donde los cultivos de coca siempre han tenido una relevancia considerable, exactamente como en Perú. Colombia, desde este punto de vista, tiene una historia más reciente respecto al tema de los cultivos de coca. Gracias. Lo que se ve en las imágenes, por ejemplo, son las dos grandes zonas, justamente, el trópico de Cochabamba y los bosques alrededor de La Paz. De hecho, y en este momento Bolivia funciona como digamos, como un país fuertemente involucrado en el tráfico de sustancias estupefacientes, en particular para organizaciones que no son bolivianas, precisamente. PSS, Comando Vermelho, en lo que respecta a Francesco. Pero ¿por qué las organizaciones de otros países como Brasil, etcétera, han elegido trasladarse a Bolivia? ¿Debilidad del Estado? ¿Dificultad de acceso? Porque aquí tienen más aeropuertos ellos que American Airlines. Entonces, para responder a esta pregunta hay que ver un poco qué es el primer comando de la capital, qué es el PSS. El PSS es una organización criminal completamente específica, completamente particular. Nace el 30 de agosto de 1983 en la cárcel de Taubaté, estado de São Paulo. 93, estamos en 2026, nace de 8 presos. Yo diría que el 98% de las organizaciones criminales brasileñas nacen en las cárceles, no en las calles. Esa es la primera gran peculiaridad. Prácticamente todas, excepto las milicias paramilitares de Río de Janeiro, que tienen otra historia. El PSS en poco más de 30 años pasó de ser una organización carcelaria a ser una organización transnacional dedicada al narcotráfico. Y el PSS se basa en el respeto maniático, me atrevería a decir, del estatuto por parte de sus integrantes. Además de tener todo un ejército de los llamados compañeros y personas que colaboran de diversas maneras con la organización. Entonces, el PSS en cierto momento que dijo, ¿por qué tengo que recibir estos cargamentos de sustancias estupefacientes de otros? Voy, colonizo Bolivia, voy, elimino a Jorge Rafat en la frontera entre Brasil y Paraguay y me convierto yo en el actor principal. O sea, yo manejo toda la cadena porque ellos tienen una visión comercial del narcotráfico altamente empresarial. Cuando hablé con algunos de ellos, sorprende la organización que tienen. Entonces ellos simplemente dijeron, nosotros vamos, nos abrimos camino en países donde no hay fuerzas criminales locales de cierta relevancia, de cierta importancia. Está claro que el PSS no fue a México, fue a países donde sabía que podía penetrar. Iban a México, regresaban con los pies por delante, como se dice en Roma. Por lo menos estallaba una guerra de dimensiones colosales en el mundo del narcotráfico. Y en cambio, el PSS Francesco... Porque tengo otra pregunta que según yo es interesante, pero si de todos modos se cultiva también ahí, ¿cómo es que internamente no hubo un grupo que tomara el poder y aprovechara esto? ¿No se les ocurrió? ¿O estaban más divididos y por eso llegó alguien más grande, más malo y más organizado? Porque si este es el lugar ideal, ¿por qué no nació espontáneamente un grupo ahí? Bueno, este es uno de los lugares ideales para la hoja de coca. Repito, tenemos Perú, tenemos Colombia, tenemos Bolivia. La coca de Bolivia, sin duda, junto con la colombiana, es la que mantiene los niveles más altos de pureza.
De hecho, la que llega a Europa, la que el PSS envía a Europa, es coca boliviana, no es peruana, exclusivamente boliviana. Entonces, ¿quiénes son los compradores, Francisco? El sistema funciona de una manera altamente compleja, porque el PSS se encarga, digamos, de tomar el producto de los cultivadores y luego las cocinas se encuentran un poco dispersas por todas partes. Por ejemplo, las cocinas también se encuentran en Brasil. Después, una vez preparado el producto, el paquete listo, el PSS utiliza varios puertos, el puerto de Santos, el puerto de Hatay, puertos en el estado de Paraná, puertos en el norte de Brasil, incluso el mismo puerto de Río de Janeiro, aunque Río de Janeiro está principalmente en manos del cultivador, que es un enemigo del PSS, pero a estos niveles se llegan a acuerdos. Gracias. Después de eso, la carga de la sustancia estupefaciente se transporta o directamente hacia Europa. O como sucede más a menudo, hay puntos críticos, ¿no? Sobre todo en África Occidental. Entonces viaja hacia África Occidental y luego sube hacia los puertos europeos. Pregunta logística, porque yo también me encargo de eso. La última cosa para entender este tema del narcotráfico. El PSS de hoy no sería el PSS de hoy a nivel de crimen transnacional. La Ndrangheta fue el elemento facilitador en lo que respecta al PSS. Se encontraron dos necesidades. La necesidad de la Ndrangheta de tener un referente fuerte para la cocaína en Sudamérica y la necesidad del PSS de dar el salto y pasar de una organización criminal fundamentalmente basada en Sao Paulo a una organización criminal transnacional, o como dice Lincoln Gaccia, el fiscal contra el PSS de Sao Paulo, una organización mafiosa. Esta es una parte de la historia, el narcotráfico duro y puro. La otra parte de la historia que está surgiendo de manera cada vez más predominante es la cuestión relacionada con el lavado de dinero ganado con el narcotráfico. Porque no olvidemos que el PSS lleva años ganando en dólares y en euros, o sea, en monedas fuertes que en Brasil valen 5 o 6 veces más que la moneda local. Y de eso tenemos un enorme problema en Brasil ahora, que es la infiltración masiva del PSS en los ámbitos legales de la economía. Y esto es algo que realmente todo... Prácticamente. Tú lo preguntas desde un punto de vista logístico, de las rutas, ¿no? ¿Por qué complicarse pasando por todo Brasil cuando podrían tomar la ruta más corta y pasar por el otro lado? Porque del otro lado, perdón, Diego, perdón. Solo para responder a esto de Mirko, solo una cosa. Antes dijiste por qué no nacieron en Bolivia, ¿no? En Bolivia no hay puertos. Bolivia es uno de los pocos países de Sudamérica que no tiene puertos. Y efectivamente, aunque se puedan usar vías fluviales, aunque se pueda usar, era Barry Seal de quien hablaba antes, al que Tom Cruise interpretaba. Por mucho que se puedan usar vías fluviales, por mucho que se puedan usar, se necesitan los puertos. De hecho, cuando hablemos de Ecuador, veremos el puerto de Guayaquil. Un país sin puertos para desarrollar un tráfico importante de estupefacientes definitivamente tiene una desventaja. Y luego definitivamente Bolivia. Después de la época de Evo Morales, que fue una época de estabilidad política importante, desde hace al menos 5 años se encuentra en un momento muy complejo de fragmentación territorial. Además, hace pocos días fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra, seguramente vieron la noticia. Entonces estamos en la frontera este con un importante narcotraficante uruguayo del primer comando uruguayo, Marseille. Ahora no recuerdo, se llama Marseille, pero no recuerdo el nombre. Sebastián Marseille.
Entonces, en fin, estos son elementos importantes. Luego, otra cosa, porque sé que tanto a Mirko como al público les gustan las curiosidades. Antes mencionamos Perú, quizá esta noche no hablaremos mucho de Perú, aunque son países donde se cultivan más los elementos básicos, para luego hacer todo el proceso que conocemos para cocinar el producto. Precisamente en Perú nace esta palabra, soprattutto narcoterrorismo. En los años 80, Belaúnde Terry es quien inventa el narcoterrorismo. Luego, bueno, narcoestado, narcoterrorismo. En América Latina, además, hay diferentes enfoques hacia el narco. Y luego otra cosa importante, porque cuando hablamos de Perú y Bolivia, sobre todo Colombia también ha producido Perú y Bolivia. Debemos recordar que las hojas de coca son elementos ancestrales de los pueblos indígenas, o sea, la planta de coca por sí sola no es una planta nociva, tóxica, que tenga ningún tipo de problemática desde el punto de vista de la flora. Es una planta indígena que es endémica de Sudamérica. Recuerdo, hablando de anécdotas, cuando llegué por primera vez a la oficina de la organización, no puedo decir cuál, en la que trabajaba en Ecuador. Además de tener un montón de tortugas en el jardín, frente a la mesa donde grabábamos el video, había un árbol de coca enorme. Y este Diego tiene una planta de coca. ¿Por qué tenemos una planta de coca en la oficina? No lo entienden. Me decían, no, mira que la planta de coca es un árbol normal. Aquí las hojas se usan, además, por la altitud, cuando en América Latina, Perú, Bolivia, se habla de altitudes enormes. Hay ciudades construidas a 3.800 o 4.000 metros, así que cuando llegas a estos aeropuertos, una de las primeras cosas que te ofrecen es un té de coca porque ayuda con la altitud. Aquí, por ejemplo, en San Francisco se consume la coca, también la consumen quienes trabajan en las minas, mastican las hojas. Las poblaciones locales tenían la costumbre de masticar hojas de coca. Sí, es cierto. La mastican, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en Bolivia, a las minas que han sido explotadas durante muchísimos años por los conquistadores españoles, utilizando mano de obra indígena para quitar el hambre y hacer que el cansancio se sienta menos, se mastican durante horas hojas de coca. En resumen, en Sudamérica, en general, la coca como planta endémica es algo que siempre ha estado presente. El proceso siguiente llegó en los últimos 40 años. Quería preguntarte algo, Diego. Esta organización, este es un mapa que muestra su presencia en el mundo, son presencias entendidas como conexiones con organizaciones locales, o tienen también una presencia física propia que, digamos, supervisa que todo salga bien, porque veo también Japón, por ejemplo. Si hablamos del PSC, yo levanto las manos y que hable Francesco, porque como dijo Francesco, el PSC es muy particular. No es una organización, no podemos decir el cartel de Medellín, salto una generación en medio con el PSC, no. El PSC responde a una lógica y una dinámica muy específicas. Así que, Francesco, no me atrevo a responder y te cedo con gusto la palabra. Entonces, tomemos estas imágenes con beneficio de inventario, pero sí. Cuando se habla de 28 países con presencia del PSC, significa 28 países en los que hay elementos del PSC que desempeñan funciones de diversa índole para la organización. Entonces pueden ser funciones logísticas relacionadas con las cargas de estupefacientes que llegan, pero también pueden ser, como ha sucedido, por ejemplo, en los últimos años en Portugal, funciones relacionadas. Por eso decía la importancia del lavado de dinero, funciones relacionadas con el lavado de dinero, porque el PSC sabe bien que un homicidio en Brasil no causa el mismo impacto, digamos así, que un homicidio en España o un homicidio en Portugal. Entonces, por el momento, Europa para el PSC es un punto de llegada logístico y un punto
valioso, un lugar valioso en lo que respecta al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Sí, Sebastián Marce en realidad es un personaje sui generis, es una figura interesante, es una figura que se ha beneficiado mucho de las grandes protecciones que ha tenido a nivel gubernamental en Bolivia. Me refiero específicamente a ministros que lo han protegido y que se ha beneficiado de la desafortunada decisión de Evo Morales, me parece que en 2019, de expulsar a la DEA del país. No es casualidad que el nuevo presidente haya readmitido a la DEA en Bolivia y mágicamente, en cuestión de pocos meses, Marce fue arrestado. ¿Ven ustedes la coincidencia? Cayeron las protecciones políticas, la DEA trabaja bien en el territorio y de hecho Marce cayó en un 2x3. Fue capturado, enviado a una prisión estadounidense, se había convertido en una especie de mito imposible de atrapar en Sudamérica. En fin, las cosas no eran exactamente así, el PCC es mucho más complicado, porque estamos hablando de una organización no solo muy ramificada, basada y construida sobre un estatuto que debe ser respetado por sus integrantes, sino también por sus propios compañeros, porque de lo contrario se corre el riesgo de ser procesados en lo que se llaman los tribunales del crimen. El PCC tiene una organización que en gran parte reproduce la misma organización estatal. Entonces, por ejemplo, también se inspiraron un poco en nuestra mafia, de todos modos te hacen jurar, etcétera, pero tienen reglas, eso sí. Entonces te respondo porque sobre estos temas en mi blog latinoamericano.org he escrito mucho. El PCS básicamente ha sustituido el vínculo de sangre presente en las organizaciones criminales italianas por el vínculo entre irmãos, entre hermanos, basado en el estatuto. El estatuto es la constitución del PCS, es la carta magna del PCS. Entonces, el estatuto está dividido en puntos y esos puntos deben ser absolutamente respetados. De lo contrario, se corre el riesgo de un juicio en los tribunales del crimen y los procesos pueden concluir incluso con una sentencia de muerte. Francesco, hablabas de asesinatos antes y decías con razón. Estas organizaciones criminales saben muy bien cuándo se mueven en espacios que no son los suyos habituales. Entonces, espacios de corrupción, impunidad, donde de todas formas la justicia llega tarde o no llega. Digamos que lo piensan dos veces antes de apretar el gatillo, pero tú y yo hace algunos años hablamos justamente de un caso que había conmocionado un poco a la región, ¿te acuerdas? Marcelo Pecci, fiscal general paraguayo, asesinado en su luna de miel en Cartagena de Indias, Colombia. Y si no me equivoco, entre las varias hipótesis que se manejaron en ese entonces, estaba justamente la cuestión de que hubiera habido, quizás, no sé si por primera vez, pero probablemente una de las pocas veces en las que nos dimos cuenta, una articulación entre varios grupos criminales para llegar al asesinato de este super magistrado que recuerda un poco también a los magistrados en primera línea de por acá. Sí, mencionaste a una persona que realmente aprecio porque sobre Marcelo Pecci había escrito algunos artículos elogiando lo que estaba haciendo. Marcelo Pecci lamentablemente era un fiscal abandonado a su suerte y rodeado de un ambiente, el de la Fiscalía Paraguaya, altamente corrupto. Entonces Marcelo Pecci era un blanco móvil y vivo y lamentablemente fue asesinado. En realidad, sobre Marcelo Pecci no se ha llegado a una tesis sólida en cuanto a los autores intelectuales. Entonces, Marcelo Pecci pudo haber estado seguro. Te digo, por lo que sé sobre el caso Pecci, diría que fue, una decisión conjunta de varias organizaciones criminales. Dado que fue eliminado en una zona donde el PSC no tiene presencia, fue eliminado en una zona donde también
por ejemplo, un Sébastien Marseille que había sido señalado como posible autor intelectual del homicidio, no tiene, quién sabe aquí, no tenía absolutamente ninguna presencia, o sea, ni en Colombia. Entonces, seguramente hubo una coordinación transnacional entre varios actores y varias organizaciones que aprobaron la eliminación de Marcelo Pecci. Quiero decir algo, porque esto de Marcelo Pecci realmente me hace enojar mucho. Marcelo Pecci se volvió, o sea, saltó a los titulares porque era el único que en Paraguay hacía su trabajo, eso digamos. O sea, era el único fiscal que se había metido en medio de los negocios de Marsella, las actividades de tráfico del PSC, los negocios de algunas familias criminales paraguayas, y lamentablemente terminó como terminó. Pero Marcelo Pecci tuvo el final que tuvo porque lo dejaron solo. Diego, explica también los gráficos cuando los haya, porque ustedes dan por hecho que nosotros sabemos que yo quería. Porque empezamos a 1000 con Marcelo Pecci, pero también para dar un poco de contexto y para que se entienda que de verdad a veces parece una película. O sea, Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en Colombia, pero no en cualquier lugar de Colombia, en Cartagena de Indias, que es uno de los lugares más turísticos de Colombia. Él estaba de luna de miel en la isla de Barú, o sea, la zona más turística de la zona más turística de Colombia. Los sicarios llegaron en una moto acuática a la playa donde él estaba, llegaron en una moto acuática rentada, lo mataron con disparos por la espalda, en la cabeza, si no me equivoco, y luego se fueron. Luego, bueno, las investigaciones en Italia hemos visto cosas similares. Intentaron matar a un rival en la casa de la playa. Era una lancha que había ido ahí, habían dejado una bomba con unos buzos. Son cosas que también hemos visto en Italia como técnicas. Pero significa que habían fallado. ¿Te refieres al atentado fallido contra Falcón en Daura? Alguien les daba las indicaciones. ¿Este gráfico qué es? El número de miembros más o menos por zona. Es prácticamente un ejército. Sí, pero me parece que es un poco viejo, pero sí. Hay una pregunta muy buena, en mi opinión, para Francesco. ¿Existe una mitopoyética formal en el PCC? ¿En qué se inspira? Tú hablaste de Franzalanza o estatuto, pero ¿hay mitos fundacionales como líderes que hicieron ciertas cosas? Te doy un ejemplo. Los Corleonesi, el mito de que vienen de un par de Vidani, que en el idioma local significa prácticamente campesinos, ¿no? Los llamaban perincritati, aquellos que siempre tenían los zapatos sucios de lodo de un pequeño pueblito. Corleone, poco a poco, prácticamente le quitan el puesto a la cúpula y se convierten en los jefes, tanto que después se volverá la famosa mafia de los corleoneses. Pero venían de un pequeño grupo inicial. Tú hablabas de estos 8, ¿no? Que se conocieron en la cárcel, pero ¿cuál era el origen de estos corleoneses? O sea, ¿por qué habían terminado ahí? Bueno, el origen era de los más variados. Había asesinos, había asaltantes de bancos, había varios tipos de criminales. Por ejemplo, uno de los fundadores, Yele Yao, era una persona muy, muy violenta, así que fue protagonista de asesinatos atroces, incluso dentro de la misma prisión en la que estaba encerrado. Pero el PSS nace como una hermandad criminal, sí, según su estatuto, pero está muy basado en la idea de parricidio. O sea, el actual entonces. Perdón, recuerda un poco a la banda de la Magliana, en ese sentido, una especie de alianza, entre comillas, noble entre iguales, aunque en realidad no era cierto porque siempre había alguien que mandaba más. Pero hay uno más importante, un organizador, una mente que entonces... Aquí hay que sintonizarse con la realidad brasileña. El número 1 del PSS es Marco William Camacho, conocido como Marco William Herbas Camacho, conocido como Marcola. Ahora, Marcola está detenido en una prisión federal y está detenido, si no recuerdo mal, desde 1996. Entonces el PSS está estructurado en forma de pirámide. Existe la sintonía de los 14
y luego existen muchas sintonías que dependen de cada función que los miembros ejercen dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, está la sintonía de Otomase, que sería la sintonía del tomate, no sé por qué se llama así, que es la sintonía que se encarga del narcotráfico internacional. Los jefes de esta sintonía, o al menos algunos de estos jefes, están detenidos desde hace décadas. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que estos sujetos detenidos, seguramente hace mucho, mucho tiempo, dejaron unas líneas guía para aquellos que están libres y que deben llevar adelante la organización. Y estos grupos, en cambio, entonces, estos son, el Comando Vermelho es la segunda organización criminal más grande de Brasil, pero tiene toda una historia diferente. O sea, no es una historia completamente diferente. El Comando Vermelho también nace en las cárceles, nace en la prisión de Ilha Grande, en Río de Janeiro. Entonces, existe una versión popular que dice que surge de la fusión de presos políticos con presos comunes en el 79. Mi amigo Fabio Samu escribió un libro hermoso, Los orígenes de las facciones criminales, Comando Vermelho y Terceiro Comando, un libro de 2025, en el que con documentos en mano desmonta esa idea. En realidad, el Comando Vermelho nace aproximadamente a mediados de los años 70. Sí, dime, Diego, no. Vermelho, que significa rojo. Digámoslo, porque nosotros damos por sentado vermilio. Ah, sí, por cierto, sí, perdón, Comando Rojo. Nosotros damos por sentado que todos hablan portugués. No, pero Comando Rojo, entonces de ahí prisioneros políticos, entonces, pero no. Pero esta fusión entre prisioneros políticos y prisioneros comunes, en realidad Fabio Samu muestra que nunca existió, porque en el 74 en la cárcel de Ilha Grande, que significa Isla Grande, ya no había más presos políticos. Mientras estuvieron, en cambio, hubo fuertes enfrentamientos entre los presos políticos y los presos comunes. En cualquier caso, el rasgo, digamos, característico de los líderes, tanto del Comando Vermelho como del PS, es la presencia en los niveles más altos de la organización de asaltantes de bancos. Marcola fue, por ejemplo, el número 1 del PSS, fue uno, digamos, de los asaltantes de bancos más inteligentes de su época. Y por los asaltos a bancos, debido a los asaltos a bancos, fue condenado a décadas de prisión. En la cárcel se convirtió en una figura fundamental para el PSS. Después, en 2002, se elimina, gracias también a otros miembros emergentes del PSS. Se elimina a la vieja guardia del PS y llega al poder. Actualmente Marcola es el número 1 reconocido del PSS. No está en la lista de los más buscados porque ya está en la cárcel. Algo interesante y contradictorio, como siempre en Brasil, porque tú dices, Marcola es el número 1, bueno, arrestemos a Marcola. No, Marcola ya está en la cárcel, y que está en la cárcel, de hecho, tal vez lleve justo 30 años en la cárcel. Hablando de películas, Mirko, también sugiero la serie El Marginal, una serie argentina muy buena, no sé si la encuentras en el Netflix italiano, pero es muy interesante, que habla justamente de las cárceles, porque como estamos viendo ahora en la gráfica y como también contó Francesco, el PSS nace precisamente de las cárceles, y las cárceles en América Latina en general son lugares, son verdaderos círculos del infierno. Ahora, yo no quiero hacer comparaciones porque no soy nadie para decir si son peores o mejores que las cárceles italianas. Sabemos que en Italia seguramente no. No. Sabemos que también en Italia hay condiciones carcelarias inhumanas sobre las cuales el Estado debería intervenir, pero estamos hablando justamente de niveles completamente diferentes, o sea, de niveles que son absolutamente inimaginables. Y luego solo una cosa respecto a la pregunta que se hizo antes sobre la mitopoética, algo así, muy bonita la pregunta. Ahí inmediatamente me vino a la mente México, porque como sabemos,
para la narcocultura mexicana la Santa Muerte, precisamente porque en México la muerte es tan importante, tiene toda una poética, toda una narrativa particular, se le rinde homenaje como, si recordamos, ciertos grupos mafiosos en Italia tienen este culto exagerado por la Virgen María y por elementos de la sacralidad cristiana. Entonces hay elementos muy similares. Luego en la narcocultura mexicana, incluso los cementerios tienen toda una de protagonista. Así que hay varios elementos. Los narcocorridos, en cambio, son baladas sobre las historias de los narcos más relevantes. Cuando el Mencho fue localizado, no fue capturado, sino enfrentado y asesinado. Hace pocas semanas, en una operación que se realizó gracias a la inteligencia estadounidense, el Mencho había muerto hacía pocas horas y ya había un narcocorrido sobre el Mencho y sobre su muerte heroica. Entonces, en fin, realmente hay toda una cultura que se mueve detrás de esto. No es solo una mitopoética, sino que realmente hay toda una cultura que además es uno de los elementos más difíciles de erradicar si miramos a las nuevas generaciones. Entonces, también es realmente un elemento difícil desde el punto de vista educativo de contrarrestar para tratar de evitar que las nuevas generaciones vayan hacia ese tipo de camino, pero sobre todo hacia ese tipo de narrativa, hacia ese tipo de futuro posible. Pero, y aquí quería un momento, espera, Francesco, quería saber qué es esa historia de la hidrovía. De la coca. Sí, la hidrovía de la coca era, o sea, sigue siendo hasta hoy la hidrovía que conecta precisamente la hidrovía sobre el río Paraná, que desde el río Paraná luego llega hasta los puertos argentinos o a los puertos fluviales en Paraguay, y de ahí la droga se envía hacia Europa. Recuerdo que hasta más o menos el 2020 o 2021, así es, el propio Sebastien Marcel era apodado el dueño de la hidrovía de la coca. En esta imagen, otro elemento importante es el inmenso Chaco paraguayo. Estaba a punto de decirlo, Francesco, me lo robaste, estaba a punto de decirlo. Y nos volvemos a conectar con el tema de los enormes territorios abandonados que tenemos en América Latina, y el Chaco paraguayo, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, 250.000 kilómetros cuadrados, nos damos cuenta, 250.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 60% de todo el territorio de Paraguay. Ese territorio es incontrolable, imposible. Y es por eso que justamente el Chaco paraguayo es incontrolable, amplias porciones de Brasil, pero pensemos en toda la red fluvial dentro de la Amazonia. O sea, cuando yo viví en Belén do Pará por un mes, el río Guamá, que es el río de Belén, es prácticamente un mar, y sin embargo es un afluente del río Amazonas, pero eso es un mar. Te levantabas en la mañana, salías al balcón, veías el río Guamá y decías, bueno, esto de verdad es un océano. No es ni siquiera el mar Tirreno o el mar Mediterráneo, lo que sea. Y entonces hay este problema que muchas zonas fronterizas, muchas zonas del interior de países como Brasil y Paraguay son básicamente incontrolables. Muchas rutas fluviales. De hecho, aquí tenemos de todo. Un problema, por ejemplo, relacionado con el Amazonas, es que las mismas poblaciones indígenas han sido prácticamente forzadas por las organizaciones criminales a entrar en estos circuitos relacionados con las sustancias estupefacientes. Francesco, a esto se suma, dijiste una palabra clave antes, no la habíamos mencionado, frontera. Las fronteras en América Latina, específicamente en Sudamérica, son un colador, son imposibles de controlar las fronteras entre países.
tanto por su extensión como por los elementos naturales que las componen, son imposibles de controlar. Recuerdo justamente esa anécdota que les contaba. Pasé mi primer año en América Latina. Estuve en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde operaba el Frente 48 de la FARC, y había varios. Hubo una operación muy famosa que se hizo para matar a Raúl Reyes, uno de los líderes de la FARC en Ecuador, y el ejército colombiano cruzaba la frontera y los grupos criminales utilizaban la frontera como si fuera su propio terreno. Entonces pensemos en la frontera entre Colombia y Venezuela, las famosas trochas, las fronteras amazónicas entre Perú, Colombia, Ecuador, toda la frontera de Brasil. O sea, para estos grupos criminales es un paraíso este tipo de ausencia de límites, es decir, la imposibilidad de controlar estos espacios que son enormes, son impenetrables. Además, uno de los elementos que justamente gracias a la inteligencia estadounidense con la DEA es posible descubrir sin la inteligencia estadounidense es muy difícil de encontrar. Son las famosas pistas de aterrizaje ocultas en la Amazonia, que son las que ya se están utilizando con Huawei. Exacto, ¿no? O sea, sin un trabajo satelital, sin trabajo de inteligencia a esos niveles, no las encuentras. Estas pistas pequeñísimas para aviones pequeños que tienen que transportar la droga es dificilísimo. También porque, por ejemplo, hace años hablé con una persona muy cercana al PSS. El tío de él tenía una hacienda en el estado de Mato Grosso, digamos, en el centro oeste de Brasil, y prácticamente el tío en esta hacienda tenía un pequeño espacio que se había convertido en una pista de aterrizaje precisamente para estos Cessna cargados de cocaína del pez. Pero, o sea, estamos hablando de niveles realmente de ese tipo. Si aquí tienes el garaje donde guardas el coche, ellos tienen una pequeña pista de aterrizaje pegada a la hacienda. Entonces, a menudo hablamos de hectáreas de vegetación. Muchas veces, por ejemplo, están cubiertas. Muchos de estos Cessna, como también se menciona en los libros de Alan de Abreu, aterrizan en medio de los cultivos, o sea, aterrizan justo en medio. No importa, lo importante es no perder la carga. Y luego, ¿cómo va el aterrizaje? En fin, exacto. 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 Mirko, hay una pregunta que en mi opinión es muy interesante. No sé si queremos entrar en eso, pero según yo, podemos decir algo sobre el tema del consumo interno en Brasil o si es más para exportación. Yo he vivido en Brasil, menos que Francesco, he vivido en Sao Paulo está Cracolandia, en fin, sabemos que hay todo un tema de consumo, pero obviamente yo lo digo de manera muy simple, como Francesco lo explica bien. El producto caro se va afuera. El producto que se consume en casa es el desecho y de hecho también se ven las consecuencias del producto que se consume en casa. El producto caro que puede ser vendido en Estados Unidos o que puede ser vendido en Europa y se paga en euros, en euros y en dólares se va afuera lo que se paga en reales, fundamentalmente. Entonces, ¿son descartes o no, Francesco? Sí, absolutamente, así es la cosa. Ahí está la paradoja, los producen allá, pero a ti te llega la mercancía peor. Digamos que la sustancia estupefaciente de mejor calidad, pongámoslo así, va hacia el mercado exterior, excepto una pequeña parte que obviamente se queda para el mercado interno. Para quien puede permitírselo. Para la élite, claro. La élite. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí. Brasil es el centro de paso del tráfico de cocaína desde la parte oriental de Sudamérica hacia Europa. Pero no solo eso, porque actualmente está en construcción. En mi blog he escrito mucho sobre este tema, incluso el año pasado hice una entrevista para un periódico brasileño.
La ruta bioceánica lleva muchos años en construcción. La ruta bioceánica conectará prácticamente el Atlántico, la costa del Atlántico con la costa del Pacífico. Ahora, hay un hecho que en mi opinión es grave, o sea, grave, es un efecto secundario grave que una parte de esta ruta bioceánica pasa por los feudos del PSC, porque pasa por Santos. Comienza en Santos, llega a Mato Grosso do Sul, luego a la región centro-oeste de Brasil y después va a Chile, llega a los puertos de Iquique y de Antofagasta. Mi previsión es que el PSS adoptará esta ruta para llevar la sustancia estupefaciente por ahí, es decir, para hacerla salir de las costas del Pacífico y llevarla a Oceanía y al Lejano Oriente. Esa es mi suposición, porque ellos tienen una organización que puede encargarse de todo esto. Y además hay que decir otra cosa, Chile no tiene organizaciones criminales locales relevantes. Sobre todo en Australia, donde también hay un poder adquisitivo importante sobre el consumo interno. ¿Quería decir algo? También porque ahora en promedio hacer llegar al PIC es China. Es una desde Brasil hasta Australia, pasando por el Atlántico, significa luego venderla en Australia, según datos de 2021, a cerca de $60.000 por kilo, así que es mucho. Pregunta Francisco, ¿tienes una estimación de cuánto está valorado todo este megatráfico de Sudamérica, toda América? Estaba a punto de decirlo. ¿La tienes? La cifra A grandes rasgos, ¿de qué estamos hablando? ¿De cientos de millones? ¿De miles de millones o de cientos de miles de millones? ¿Miles de millones? Es una locura, chicos. Estamos alrededor de 90,000. Les voy a dar un número que me dio el año pasado un integrante del PSC, que era en ese entonces febrero de 2025. Él me dijo que el precio en Europa era de 24.000 euros por kilo. Yo sé que desde entonces hasta hoy sé por otras fuentes directamente relacionadas con miembros del PSC, en Bolivia ha bajado a 14.000 euros por kilo en los últimos meses. Entonces, de hecho, no por casualidad, como escribí en mi blog sobre Latinoamérica, uno de los últimos, el penúltimo artículo que escribí está basado en una fuente que me pasó información. Parece que también están entrando grupos marroquíes originarios de Marruecos, precisamente en el tráfico de cocaína, porque el precio es ventajoso para ellos, al grado de que pueden, por así decirlo, dejar de lado el hachís, que era la sustancia que más comerciaban, y dedicarse a esto otro. Pero no hablaba del precio del corte, Francesco, hablaba del tráfico en sí, de la magnitud, el tráfico. La cifra que tengo yo a nivel regional, no del PSC, así que digamos que incluye a todos los grupos. No estamos hablando de una cifra más grande que el PIB de países como Ecuador, estamos hablando de 90.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de cifras que son fantasmagóricas, que mueven pero no sé si la tienes a la mano. Había enviado una diapositiva que también muestra a dónde va todo este dinero, porque este dinero también pasa por toda una rama de la producción, de la corrupción, todos los sobornos que hay que dar, las armas que hay que comprar, exacto. Así que realmente hay cánticos. Diapositivas, explícalas. Entonces, ante todo, debemos pensar que para un sistema tan complejo como el que está describiendo Francisco, nos quedamos solo en Brasil. Nos damos cuenta de cuántos jueces, policías, centros de salud, por ejemplo, funcionarios, empresas hay que crear, banqueros, otras bandas criminales más pequeñas que trabajan, que de todas formas para ti hay que crear las rutas. Hay todo un ecosistema de trabajo enorme.
un paraestado que se mueve bajo estos cárteles. Ahora partimos de la imagen que nos decía Francisco, 8 personas en la cárcel. Ahora ustedes deben pensar en una holding enorme, o sea, en una corporación enorme que da trabajo a miles de personas, como si fuera literalmente un paraestado. Entonces, todo lo que ven aquí es una organización principal que luego tiene en el mismo país o en otros países otras organizaciones afiliadas que de todas formas deben ser pagadas, que hacen una parte del trabajo, luego está toda la parte de la logística, de las infraestructuras y después está toda la parte de la corrupción. Y los sueldos que se deben dar a todas esas personas que trabajan en el Estado, pero que en realidad tienen un doble trabajo, o sea, también trabajan para estas organizaciones criminales. Les doy un ejemplo, efectivos del cuerpo de seguridad y de la policía, entonces también pagan a los de las prisiones, pagan a los militares. Los banqueros, pues si han visto Scarface, se llevaban el 10% por meter el dinero en el banco para lavarlo. Obviamente hoy es un poco empresas fantasma. Mira, las bandas criminales es interesante que las bandas criminales estén al mismo nivel que los banqueros, eso me gusta bastante. Luego hay algo importante que decir, Mirko, nosotros estamos hablando de estos grupos criminales, hablando solo del narcotráfico, pero ahora en el PSS, Francesco, siempre también debemos darnos cuenta de que estos grupos criminales han diversificado mucho sus operaciones. Entonces también se habla de tráfico, de otros elementos que pueden servir de combustible, dependiendo de los países, tráfico de personas, las migraciones. Sí, en los últimos años en la región han explotado y esto ha creado una serie de canales donde las mafias, sobre todo relacionadas con estas organizaciones criminales, han actuado de manera muy lucrativa. Y luego el control del territorio que dependiendo del país ve como obstáculo la presencia o de pueblos indígenas que por lo tanto sufren la violencia indiscriminada de estos grupos, siempre por el tema de la impunidad o de comunidades afrodescendientes. El caso, publiqué una entrevista hace pocos días a probablemente una de las representantes políticas más importantes de los quilombolas en Brasil, Selma de Aldina, que justamente contaba en la entrevista sobre el asesinato de Mai Bernardeschi. Hubo un juicio el 14 de abril, fueron condenados tanto el ejecutor como el autor intelectual. Porque los quilombolas, que son los que descienden de las personas esclavizadas que fueron traídas a casa, a África, quilombo tras quilombo, al mar, hay 9.000 comunidades repartidas por todo el territorio brasileño, sobre todo en las zonas rurales. Son ellos quienes defienden el territorio, ese territorio que muchas veces es muy útil para estas organizaciones criminales. Por toda una serie de cuestiones que pueden ser una ruta de paso o la instalación de una empresa fachada y así hacer lavado de dinero. Entonces, todo esto, Rivera, para mí era sobre una violencia territorial que está un poco al nivel de la mafia. Entonces, no es solo narcotráfico, sino que es presencia en un territorio, cualquier cosa, cicatrices, dinero. Pregunta para Francesco, ¿podrías explicar cómo logras tener estos contactos, fuentes, sin tener consecuencias? 1. Y 2, ¿por qué estas personas deberían hablar con periodistas o con investigadores y exponerse? No corren riesgos. Yo hago mucho trabajo a nivel de redes sociales precisamente, así que identifico a personas que pueden ser fuentes interesantes o identifico a personas que pueden ser contactos para llegar a fuentes interesantes. Luego hay que decir una cosa, una particularidad del PES es que el PSS es una organización muy vanidosa, entonces a ellos les gusta, esto me lo dijo un amigo mío hace muchos años, que también escribe sobre el PSS, a ellos les gusta que se hable de ellos, y de hecho cuando pongo, bueno, hay sobre todo un artículo sobre el PSS al que le puse la portada en Instagram, y eso toda una serie de subtítulos. Un ejemplo, si han visto la película La ciudad de Los Ángeles, está la historia de un chico que luego se convierte en fotógrafo. En un cierto momento se encuentra en medio de la calle, está toda la pandilla, ellos ven que tiene la cámara fotográfica y todos posan, y él toma unas fotos increíbles como si fuera una primicia, pero como decía el conde Uduku, la soberbia precede a la caída.
Porque luego, según yo, exageran, entonces tienen este sentido de invencibilidad en este momento. A ellos les gusta hablar, les gusta contarte las cosas, pero también hubo quien me dijo hasta cierto punto, luego me dijo que de aquí en adelante ya no podía decirme nada más, porque si no me arruino solo. Porque luego tal vez publicas ciertas cosas o me han pedido que no publique cierta información. No las publiqué, ahí terminó todo y me guardé la fuente mientras duró. Luego, además de estos contactos, obviamente hablo con colegas periodistas brasileños, con amigos policías brasileños, con amigos fiscales brasileños. Entonces, de ahí surge todo un panorama, digamos, surgen informaciones, surgen reconstrucciones, etcétera. Y luego está el asunto de que el trabajo sobre el pez es un trabajo diario. Entonces, ha pasado que algunas fuentes han sido arrestadas, por lo tanto ya no se podían utilizar como fuentes. Se buscan otras, no se contacta, se habla y luego está todo eso. Yo adopto mucho la forma de hacer brasileña, lo que ellos llaman jeitinho brasileiro, así que me dirijo con respeto. Pregunto, ¿ellos respetan mucho el hecho de que seas un investigador, que seas un docente, que escribas sobre ellos, pero escribes sobre ellos desde un punto de vista de análisis, no desde un punto de vista de charla sin sentido? También porque ¿quién va a combatirlos? El ejército boliviano. Ellos tienen más dinero, más gente, más armas. En realidad, el problema es, el PSS tiene lo que yo llamo un ejército criminal de reserva, para decirlo con Marx, prácticamente infinito, en el sentido de que el PSS nace de ¿qué? Fundamentalmente. Nace de una exclusión social profundísima que Brasil arrastra prácticamente desde siempre, una especie de herencia de la esclavitud, y las cárceles brasileñas son para, como se dice en Brasil, para pobres, negros y periféricos, pobres afrodescendientes y personas que viven en las periferias. Los gobernadores se lo buscaron con el PSS y con todas las organizaciones criminales brasileñas. Los brasileños, el Estado brasileño, las instituciones brasileñas, o sea, eso es el producto de siglos de exclusión social. Hay otra cosa que les quiero preguntar. Ya que se han creado estos ejércitos, circula todo ese dinero, también le pagan a la gente local para esconderse, hacen, digamos, engaños, falsas mejoras en los pueblos para que la gente guarde silencio, o el hecho de que de todos modos en medio de la selva prácticamente no necesitan hacer ese tipo de cosas, se lo quedan todo para ellos, esconderse. En cuanto al crimen organizado brasileño, más bien no que sí. Es decir, las altas esferas del PSS, así como figuras prominentes del crimen organizado en Río de Janeiro, de organizaciones como el Comando Vermelho y el Tercero Comando Puro. Los jefes viven en barrios de lujo. Ahora, la familia de Márcola vive en una mega mansión en el barrio de Alphaville, que es un barrio, es un condominio cerrado, como lo llaman ellos, donde viven personas muy ricas. La familia de Márcola vive en Alphaville. El hijo de Márcola no frecuenta las periferias de São Paulo, frecuenta Pinheiros, o sea, frecuenta Alphaville, alta burguesía, altísima burguesía de São Paulo. Estas personas lograron, estas familias lograron ese ascenso social que podían lograr. Desafortunadamente, dadas las condiciones sociales de Brasil, solo fue posible a través del crimen organizado. Parece absurdo, pero así es. Yo no lo sé. Pero si son tan famosos, Diego, si son tan famosos, ¿no? ¿Por qué no? Yo, por ejemplo, es la primera vez que escucho hablar de PSS.
Si tienen tantas ganas de darse a conocer, ¿cómo es posible que conozca más a la Yakuza o a la familia Gambino? Porque en Italia tampoco, mira. Porque en Italia hablamos de esto contigo, no hablamos de esto en canales. Este es un canal masivo, pero no hablamos de esto en los más grandes. Tienen tantas ganas de darse a conocer y sin embargo todavía no han tenido mucha presencia en el cine en este sentido, ¿no? Bueno, Dios, en Netflix, por ejemplo, se encuentra la serie Earmouse, que trata sobre el PSS, sobre el PSS que ya no existe hoy, el PSS de los orígenes, el PSS como era antes. Entonces quedan 8, todavía quedan 8. No, ahora ya se habla de miles de personas. Pero entonces no se sabe quiénes son los jefes, se sabe cuál es la estructura que la generó, pero los jefes actuales no. Los jefes actuales sí se saben. Sí, la sintonía, todas las sintonías más altas del PSS han sido mapeadas por los órganos de seguridad brasileños. Se sabe todo, la gran parte de estas personas están detenidas. Los que no están detenidos, en su mayoría están actualmente en Bolivia y algunos en Paraguay, pero en los últimos años muchos se han mudado de Paraguay a Bolivia en realidad. Viejo, mira, si no nos salimos porque ya llevamos 1 hora y 20, así que tengo que apurarte. No. Mira, yo te quería decir una cosa antes, porque primero que nada llevamos hablando 1 hora y 20 para tratar de explicar un poco estos detalles, pero ¿dónde hay un medio masivo en Italia que te dé 1 hora y 20 para hablar de esto? No hay. Entonces lo que pasa es que no se habla de esto porque hay una complejidad. Yo siempre digo, Francisco, en estos espacios, de hecho, la responsabilidad de la complejidad. No se puede hablar por hablar, hay que explicar, hay que hacer las conexiones correctas. Por eso se conoce poco. También porque probablemente el cine brasileño llega menos, pero como dice Francisco, hay un montón de películas más allá de Tropa de Élite que habla precisamente de la situación lamentablemente terrible de cómo funciona el BOPE en determinada comunidad, que no le llamamos favelas, sí, que son comunidades más desfavorecidas. Es cierto, porque te mandé la entrevista por Instagram, la que publiqué en El País. ¿Por qué una entrevista como la que publiqué en El País? En Italia no puedo publicarla porque antes de poder publicarla en Italia tengo que hacer otros 5 artículos explicando quiénes son los quilombolas. Y después de hacer 5 artículos explicando quiénes son los quilombolas, puedo hacer la entrevista a Selma de Aldina explicando lo que sucede. Pero ¿te acuerdas, Francesco, cuando ocurrió lamentablemente también el asesinato de esos 2 periodistas? En realidad uno era periodista y el otro era camarógrafo. Un activista brasileño, Don Phillips y Bruno Pereira. Tal vez tú y yo escribimos sobre eso y no sé cuántos más, tratando de profundizar un poco en el tema, pero no se llegaba a nada, porque había tantas cosas de las que hablar. Así que, bueno, Mirko, felicidades porque estás haciendo un trabajo importante al hablar de esto. Es cierto, tengo que entender. Me gusta entender las cosas, así que pregunto. Más allá de los nombres que conocemos, el Chapo, Pablo Escobar, el Cártel de Medellín. Por cierto, otro dato curioso. No sé si lo saben, pero ahora Colombia está tomando, luego llego a Ecuador porque estamos ahí en la frontera colombiana. Colombia está tomando medidas urgentes para los hipopótamos. Entonces Pablo Escobar, cuando creó su famosa finca con todos los animales, finca para los jóvenes, no, esa era la finca. He estado a verla, saben que he vivido varios periodos en Colombia, fui a verla y no. Espera, porque decimos estas cosas, va, y luego la gente no entiende, porque no es que todos sepan la historia de Pablo Escobar. Él llega a un cierto punto donde todos hacen un acuerdo con el Estado y se hace una prisión para sí mismo donde hacía todo lo que quería. Él también tenía a los guardias del Estado que lo protegían de los demás. En 1990, con la presidencia de César Gaviria, recién electo, por cierto, Pablo Escobar hace este acuerdo con el Estado colombiano y se construye su propia prisión. Se mete ahí como detenido.
Después, a principios de julio del 92, en esa prisión matará a 2 de sus hombres del cartel de Medellín, Gerardo Chico Moncada y Fernando Galeano. Y después, tras este doble homicidio, el Estado intenta trasladar a Escobar a una prisión de verdad. Este intento no tiene éxito porque obviamente Escobar estaba armado hasta los dientes en esa prisión. Y el 22 de julio de 1992, considerando que él mismo se había construido la prisión, él, habiendo dejado una parte del muro exterior sin cemento, le da una patada al muro y sale él, Escobar y los otros que estaban dentro de la catedral. La catedral la construye porque el punto era no ser extraditado a Estados Unidos. Esa era la gran preocupación de los narcos en esa época. Y también hay otra curiosidad, que hay un video de cuando, porque recuerden que Pablo Escobar también había hecho una incursión en el fútbol. Sí, también se había comprado un equipo de fútbol que fue el que logró ganar a nivel regional. Y en ese equipo de fútbol, ¿se acuerdan del portero? Seguramente todos, era Higuita, el portero del Escorpión. Entonces él en cierto momento, Higuita, era amigo de Pablo Escobar. Exacto. Pero cuando él va a verlo a la catedral, hay un video de cuando él va a verlo a la catedral donde los periodistas lo esperan afuera y le dicen, pero Higuita, ¿a dónde vas? Y voy a ver al patrón, lo llaman así, patrón. Entonces ahí lo suspenden y le quitan la posibilidad de jugar en la selección colombiana. ¿Por qué van a verlo? El jefe prácticamente mientras iba a ver a Pablo Escobar dentro de la catedral. Es que Colombia en estos escenarios es algo espectacular. No perdamos el tiempo, no es infinito, Diego. Ecuador, entonces Ecuador, digamos primero, Ecuador es un país al que estoy muy apegado porque viví ahí un periodo largo, más de 2 años, luego he regresado varias veces. Y Ecuador, como decía Francesco, es un país que tiene, que lamentablemente ha caído en una espiral de violencia en los últimos años, pero para explicarlo tenemos que hablar de Colombia. Esto es algo de lo que probablemente hablamos, lo conocemos solo quienes hacemos análisis específicos sobre estos aspectos, pero Colombia en 2016 vio unos acuerdos de paz históricos entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que nació en los años 50 y luego tuvo una guerra muy larga que todavía continúa, con los grupos que no aceptaron los acuerdos de paz, pero de todas formas, en general, las FARC se desmovilizan en 2016 y se firman estos acuerdos de paz. Se crea todo un proceso de reinserción de estas personas, decenas de miles que formaban parte de la FARC dentro del tejido social colombiano. Y en cierto momento toda esa zona, Mirko, que hace de frontera entre Colombia y Ecuador, donde el Estado colombiano no existía, y sobre todo la zona del Putumayo, entonces la zona hacia la derecha, donde también está la frontera con Perú, esas zonas que son muy inaccesibles, sobre todo esa parte que te decía a la derecha, amazónicas. Básicamente, ahora lo digo, básicamente el territorio estaba controlado por los grupos, por los diferentes batallones de las FARC. En esa zona, en Puerto Leguízamo, La Hormiga, operaba el Frente 48 de la FARC. Justo cuando yo trabajaba en la frontera, yo estaba en Ecuador, aquí en Sucumbíos. A veces llegaba el Frente 31, que era el frente disciplinario, para tratar de arreglar un poco las cosas según las reglas que imponía como para Estado la FARC. Cuando hay estos acuerdos de paz, en cierto momento, estas zonas, la FARC se retira. Entonces ya no hay presencia de ese paraestado, pero no llega el Estado. O sea, se retira la FARC, pero no llega el Estado. Y estas zonas son zonas muy productivas. Desde el punto de vista de los campos de coca, muchos ecuatorianos, por ejemplo, cruzaban los ríos. Hay un río San Miguel, el río Putumayo. Son aguas binacionales, cruzaban el río para hacer jornadas de trabajo. A la derecha
ves esos dos cursos de agua, San Miguel y el otro, ¿no? El Putumayo, donde ves ahí un bote, porque son ríos navegables, donde hay, esto te interesa mucho, donde hay botes que incluso pueden sumergirse, que incluso pueden ir bajo el agua. Son botes que habían sido comprados por Colombia a través del Plan Colombia, así que financiamiento de Estados Unidos para armar al ejército colombiano. Yo la vi y me encontré viajando en una canoa, que vas viajando justo sobre el agua y de repente te ves llegando a un río que no es mar abierto. Un río, un buque de guerra de este tamaño que usaba el ejército colombiano, es como una película, no se lo deseo a nadie. Cuando las FARC dejan de controlar este territorio, empiezan a haber infiltraciones muy importantes de organismos transitorios. Las bandas en Ecuador ya estaban presentes, sobre todo en la zona de la costa, pero estaban en menor escala. Eran bandas locales, bandas que no tenían conexiones transnacionales. Sobre todo la zona de Guayas, Guayaquil era una de las ciudades más violentas, había secuestros express, había asaltos, un poco menos en Quito. En la zona donde yo vivía, ahí hubo secuestros durante muchos años, sobre todo relacionados con esas diferentes medidas que mencioné antes, que también utilizaban los grupos narcotraficantes para sacar dinero. Cuando hablamos, por ejemplo, de las FARC, debemos recordar que de una guerrilla política como nació en los años 50, luego con el paso de los años se transformaron en Irán. En Irlanda, ¿no? En el sentido de que luego para un plan sí. En estructuras que luego también usaron estupefacientes No. Nunca se han hecho incautaciones. Me parece entender solo la última cosa, para decir que en los últimos años, después de que se creó el vacío, de las FARC que operaban en Ecuador, contratando o haciendo ellos mismos el trabajo, estos pequeños grupos armados locales, estas pequeñas pandillas locales, en un cierto momento, cuando las FARC ya no estaban, llegaron otros operadores. ¿Y quienes llegaron? Llegaron los cárteles mexicanos que están disputando el territorio en Ecuador, armando a los brazos armados de varias organizaciones. Y entonces la guerra que tenemos en México entre el cártel de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, ahora la tenemos en Ecuador por encargo de terceros. Entonces, varias facciones criminales que están tratando de apoderarse de las plazas, sobre todo de los principales puertos. El de Guayaquil, pero no solo ese, porque son los financiadores quienes respaldan al cártel de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación. Entonces hay una guerra por delegación en Ecuador en este momento. Entonces quieren hacer lo mismo por esos lados, o sea, asegurarse de tener el control sobre la producción y luego subirlo. Lo que notaba es que mientras del otro lado, en Bolivia, el tráfico va hacia Brasil, los puertos de Brasil y Argentina, aquí en cambio se produce en Perú y en Ecuador y todo va hacia México. Prácticamente eligieron esta costa, entonces están trasladando su guerra. Lo que te decía es que los cárteles mexicanos quieren el control de estos puertos, porque a través de estos puertos pueden tener un enlace directo hacia México. México, que luego, como sabemos, había una pregunta que se hizo antes muy interesante sobre el fentanilo. Y yo creo, Francesco Azardo, también una cosa, la disminución del costo de esa sustancia, como dijimos antes en Europa, probablemente también es el reflejo de la explosión del fentanilo en Estados Unidos, que sabemos que es 50 veces más adictiva, como se dice, que la heroína, o sea, provoca 50 veces más dependencia que la heroína, que se utilizan varios elementos que se compran en China, pero luego se produce para México. ¿El fentanilo cuesta más o menos que la cocaína en términos de competencia? No, cuesta menos. Entonces, por eso también lo ha bajado, sí. También hay que decir que el fentanilo, una sobreproducción de coca, entonces llega mucha, se produce mucha y por eso también el precio ha bajado. Sí, también porque hablando de Colombia, los grupos que no aceptaron los acuerdos de paz de 2016 o que después de los acuerdos de paz de 2016 decidieron volver a las armas, que se llaman las disidencias de las FARC.
son grupos muy diferentes que operan en lugares muy distintos y como ya no tienen un mando central, cada uno tiene que buscar su propio financiamiento. Y entonces, como dice Francesco, ya no hay un único mando de la producción, sino que todos buscan producir lo más posible y vender lo más posible, porque los ingresos también sirven para controlar el territorio y hacer la guerra a los otros grupos. También, por ejemplo, siguen operando, por ejemplo, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, junto con las bandas que operan a nivel urbano, las BACRIM u otras bandas, y el Clan del Golfo, que es otra cosa, que controla una parte muy importante del territorio colombiano. En Colombia, hasta hoy, seguimos hablando de casi 20.000 personas armadas en todo el territorio. Estamos hablando de cifras impresionantes, 20.000 personas armadas repartidas por el territorio que no forman parte del ejército regular. Y luego, por ejemplo... Prima di passare, hay muchos que han estado en el ejército, regular, que han formado parte de un ejército regular. Me oí yo en giro. Hacer que los contactos usen una VPN antes de conectarse es la mejor de las opciones, tanto para protegerte a ti mismo como para protegerlos a ellos. Además, hay muchísimos servidores en todo el mundo y con una VPN puedes conectarte incluso desde países que tal vez tienen un bloqueo. Por ejemplo, eso le pasó a Locatelli en Siria, también le pasó a otro investigador en Armenia que tenía que conectarse entre Armenia y Azerbaiyán, y la única manera de hacerlo, porque si te conectas a tu banco normalmente y te ven en un lugar tan extraño, no te dejan pasar. Si usas una VPN, aunque es cierto que existen lugares que también bloquean las VPN, digamos que es una protección extra. Además, protegen el canal y lo apoyan, porque como ellos mismos dijeron que investigan estas cosas, no es que todos se ocupen de estos temas, y si nosotros podemos ocuparnos, aunque seguramente no sea un tema popular, es precisamente porque existen los patrocinadores. Así que, entre comillas, también podemos no preocuparnos por las visualizaciones. Aquí está el código QR que pueden escanear, tendrán un 60% de descuento y encuentran el enlace en la descripción y en el chat. Esta es una forma de apoyarlos y yo puedo, entre comillas, correr el riesgo de traer también temas que no son populares, como hicimos el otro día con Policieni sobre la guerra en Sudán. No importa si no llega a 100,000 visualizaciones, pero son temas diferentes para integrar en la conversación. También de lo que está pasando entre México y Estados Unidos, la guerra que está librando Trump a estos tráficos que de todas formas se están volviendo graves también en Estados Unidos. Los zombies que se ven, los famosos videos de zombies de los que hablé, ven cómo a veces las cosas están conectadas. Aquí estamos hablando de narcotráfico en Sudamérica, Norteamérica, etcétera. ¿Se acuerdan cuando Trump quería Groenlandia? Sí, parece que fue ayer. Justo estaba pensando en ese video, Mirko, justo estaba pensando en ese video. La gente de Groenlandia se burla de los estadounidenses, hacían videos de los estadounidenses como zombies, como diciendo que si esa es la cultura que quieren exportar, no es precisamente lo mejor, y se referían a los zombies del fentanilo. Entonces ven cómo es toda una cadena de efectos que ni ustedes ni yo podemos exportar. Mirko, ¿me permites también a mí hacer una mención publicitaria solo para recordar? No puedo hacer publicidad de patrocinadores. Como patrocinador no puedo hacer publicidad de otras cosas. No, decía, no, solo hablaba de Instagram. Ah, de Instagram quería decir, sí, claro. Solo decía que si quieren más información sobre esto, si quieren seguirme, a mí me da gusto porque en las redes sociales tratamos de llevar estos temas y saben que, bueno, en Italia no es muy fácil. Me pueden seguir si quieren en Instagram también para poder responder en privado a otras preguntas que puedan tener, me pueden escribir. El querido Mirko luego les facilitará el enlace en los comentarios, así que si quieren me pueden seguir. Ya, nada menos que la infografía del ELN. Y aquí vamos. Y la ultimísima, una cosa sobre Colombia, porque es interesante lo que ha pasado históricamente en Colombia, porque nosotros partimos de cárteles fuertemente arraigados en un ámbito urbano. Entonces Medellín, Cali, luego el último norte del Valle. Y en cambio me parece que después, corrígeme si me equivoco, Diego, en las últimas décadas
ha habido una especie de ruralización del crimen organizado ligado al narcotráfico. Sí, Colombia está en constante evolución porque, bueno, ahora tenemos un presidente Petro que además ya está por salir, es un presidente. Este año hay elecciones, así que es la primera vez en 200 años que la izquierda gobierna. Colombia se fundó en 1821, es una república más antigua que la italiana. Es la primera vez que tenemos un presidente de este tipo, si no lo recuerdan, pero el primer año él solo se dedicó a dar discursos a nivel internacional. En la ONU se presentó diciendo que habíamos perdido la lucha contra las drogas y que por lo tanto había que cambiar el enfoque. Entonces él empezó a lanzar la idea de la paz total y con paz total. No hablaba solo de grupos históricos como el ELN, sino también de bandas armadas como el Clan del Golfo u otras posibles. Entonces hubo toda una serie de idas y venidas, puntos de encuentro, pero sobre todo puntos de conflicto con estos grupos. Y respecto al aspecto de la ruralización, aquí está la diferenciación importante. Francesco, lo has estudiado muy bien. Los cárteles como el cártel de Cali, como el cártel de Medellín, estaban específicamente vinculados a ciertas ciudades. Te mandé 3 diapositivas, Mirko, de Cali, Bogotá y no recuerdo qué otra ciudad, donde podemos ver que a nivel urbano hay diferencias importantes de pandillas que controlan diferentes zonas. Pero cuando hablamos del país en general, estamos hablando de grupos como el ELN que se desarrollaron históricamente en las zonas más inaccesibles, precisamente porque el ejército no lograba ir a capturarlos. En el momento en que las FARC firmaron los acuerdos de paz, el ELN intentó ocupar. El ELN es una guerrilla numéricamente más pequeña que las FARC, intentaron ocupar. Mira, esta, por ejemplo, es muy interesante esta diapositiva porque muestra cuáles son los grupos que todavía están operativos. ¿Ves los números en la parte de abajo? 20.000 hombres armados. Tenemos la disidencia del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, la autodefensa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, en el norte. Y luego arriba tienes otras 2, en la parte alta tienes otras 2, exacto, el ELN y el Clan del Golfo. Entonces estamos hablando del ELN, estamos hablando de aproximadamente 2.500 hombres y el Clan del Golfo estamos hablando de aproximadamente 2.000. Los números que están en la diapositiva no son tan precisos, pero mira, el punto es que dentro de las ciudades, Francesco, ya hay grupos que están operando que no coinciden completamente con los intereses de estos principales frentes criminales o del narcotráfico que operan. En cambio, Colombia es enorme en esas rutas que son mucho más, aquí está la diapositiva, que son mucho más rurales, si queremos, o que están mucho más ligadas a zonas no urbanas. Ahora en Colombia, sobre todo con el corredor del Darién, que es esta selva, dice: Colombia y Panamá hasta 1903 eran el mismo país, Panamá y Colombia, pero une a Colombia y Panamá. Con todo el tráfico de seres humanos, de personas que han sido traficadas en este corredor del Darién, sobre todo venezolanos, cubanos, ecuatorianos, haitianos, pero piensen que han pasado hasta 60 nacionalidades diferentes por ahí. Y se ha desarrollado un proceso de descentralización de las operaciones desde los grandes núcleos históricos para ir tras los intereses del momento. Entonces está completamente en evolución. Y luego está el otro gran frente en Colombia. Recordemos que la frontera entre Colombia y Venezuela, Venezuela siempre ha dado apoyo desde los tiempos de Chávez a la FARC, y con la llegada de Maduro a la presidencia, muchas disidencias de la FARC que aún estaban armadas fueron, por así decirlo, apoyadas. Desde el punto de vista territorial, podían cruzar la frontera constantemente y ser protegidas dentro del territorio venezolano. Las diapositivas que está mostrando ahora Mirko son importantes porque nos hacen entender que más allá de los grupos que vieron antes dentro de las ciudades, esta es Bogotá. Por ejemplo, pueden ver la operatividad de grupos muy diferentes entre sí,
Y el primero, el que aparece arriba, que es el Tren de Aragua, no es colombiano, sino que el Tren de Aragua es venezolano. Es venezolano. Y un Alojamiento del sí. PSC, de hecho estaba a punto de decirlo. Explícalo tú, Francisco. Es un aliado, el Tren de Aragua y el PSC operan, bueno, en realidad, disculpen, una precisión, porque si no luego mis amigos brasileños que escuchan me jalan las orejas. Desde 2010, o sea, desde la tercera versión del estatuto, el PSC ya no tiene aliados, sino colaboradores, así que digamos así, la colaboración entre el PSC y el Tren de Aragua en el norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, es una colaboración que sigue en curso. Y es un elemento que podría y debería preocupar porque una posible penetración del PSC en las costas del Pacífico seguramente se apoyaría en una colaboración más estrecha entre el Tren de Aragua y el PSC. ¿Por qué una colaboración más estrecha? Porque de hecho tienen una historia en común. El Tren de Aragua también nace, de hecho, en la cárcel. Entonces es una facción carcelaria que después se extendió a las calles. Francesco, tengo una idea revolucionaria para detener todo esto. Abolamos las cárceles. Yo veo que nacen ahí. Nacen ahí, es el peor lugar para ponerlos. Pones todas las mentes más geniales juntas. Cuando salen están peor que antes. Sí, en Brasil, pero esto lo dicen incluso los propios expertos, lo dicen fiscales, jueces. En Brasil la cárcel es la academia del crimen. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que el pobre que roba en el supermercado porque tiene hambre es enviado a la cárcel. En la cárcel encuentra, por ejemplo, a los del PSC y los del PSC se le acercan diciendo: sabemos que necesitas sábanas, necesitas un cepillo de dientes, necesitas pasta dental, necesitas algunas comodidades. Escucha, nosotros te damos... El jabón lo evitaría, eso sí. Ah, no, también eso, evidentemente. Nosotros te damos todo esto y luego tranquilo, llegará el momento. Sí, me encargaré, claro. Para reclutar personas, prácticamente. Pero así es como son reclutados. O sea, la cárcel en Brasil es una institución criminógena. Entonces entran ahí con un bajo nivel, digamos, de criminalidad, con delitos menores que en muchos casos ni siquiera necesitarían medidas carcelarias y salen como sicarios del PSC o al menos como personas encargadas por el PSC de cumplir ciertas misiones. Porque el PSC cuando tienes una deuda te dice tienes que cumplir esta misión. Si fallas la misión, la mayoría de las veces estás muerto. Francesco. Hago una pregunta, ¿por qué ahora, mientras hablábamos, obviamente me venía a la mente Colombia, ahora que estamos viendo Colombia, se entiende por qué, con todas las facciones que hemos visto en Colombia, con la historia que tiene Colombia, con las bandas armadas criminales que hay dentro de las principales ciudades colombianas, entendemos por qué. Colombia es el mayor exportador de mercenarios del mundo, porque los mercenarios que mataron al presidente haitiano eran colombianos. También hablamos, Mirko, de los mercenarios colombianos que están involucrados en la guerra en Ucrania y me imagino que también hablaron sobre Sudán. Sabemos que hay rastros de mercenarios colombianos que también están combatiendo en Sudán. Luego vi una pregunta, esta la tomo yo. Tenemos 5 minutos. Así que vean de 5. No, solo para respetar las preguntas, para encontrarse no. Haremos otra cosa en el futuro, tal vez sobre México de manera más específica, solo sobre eso, porque no nos da tiempo. Tenemos 5 minutos. No, quería decir, mi Instagram es Diego Batisteza, pero Latinoamericando es el blog de Francesco, ya que lo preguntaron, latinoamericando.org y luego Venezuela, el Tren de Aragua. Además, es muy importante porque hace pocos meses se realizó una operación policial en España y uno de los jefes del Tren de Aragua fue capturado aquí.
fue arrestado precisamente en España, porque ahora los tentáculos de estas organizaciones, el Tren de Aragua además es despiadado. Es una organización, no tiene absolutamente ningún escrúpulo, ha tenido una expansión exponencial vinculada a la migración venezolana. Aquí quiero hacer una aclaración. No significa que la migración venezolana traiga al Tren de Aragua, pero significa que los 8,5 millones, casi 9 millones de personas venezolanas que en los últimos años han dejado el país, en fin, sin entrar demasiado en detalles, ya lo habíamos hablado, significa que no se estaba tan bien, así es. Maduro negaba que hubiera 9 millones de migrantes, aprovecharon los flujos migratorios para penetrar en varios países. Entonces, el Tren de Aragua hoy está presente también en Ecuador, está presente sobre todo en Perú. En Perú el Tren de Aragua tiene uno de los centros de operaciones más importantes y obviamente en Venezuela sigue siendo un elemento muy, muy central. Me gustaría volver a algo que dijimos antes, no se entiende de dónde sacan las armas todos estos grupos, porque están armados hasta los dientes. Entonces, Francesco, dos preguntas. ¿De dónde sacan las armas los grupos brasileños? Y la otra pregunta que te quería hacer, se me olvidó, te la hago después, pero la de las armas me parece importante porque entonces tenemos... Muy brevemente, por ejemplo, el PSS consigue muchas armas a través de intercambios con la Ndrangheta. Entonces, sustancia estupefaciente a cambio de armas. Esto también se ha comprobado a nivel judicial. Y en cuanto a otras armas y otras organizaciones, el gran flujo de armas hacia Brasil proviene básicamente de Estados Unidos. De Estados Unidos. Bueno. También es fácil. Luego tienes zonas como Texas, los estados que están en la frontera, donde comprar armas también es bastante fácil. Intercambios entre organizaciones criminales, entonces droga a cambio de armas. Y desde Estados Unidos, en muchos casos, también de lotes de las fuerzas policiales brasileñas. En fin, especialmente en Río de Janeiro, sobre todo en lo que respecta a las milicias. Luego estos lotes de armas, bueno, dan vueltas de todo tipo y terminan incluso en manos de las fuerzas policiales, terminan en manos de facciones criminales como PSS o Comando Vermelho. Allora, porque si no, luego nos perdemos porque no hay tiempo. México y otros países los veremos aparte en el futuro. Luego se vuelve disperso, la gente ve todas las horas de la transmisión en vivo, se pierden después de un rato. Entonces yo agradecería mucho a Diego y Francesco. Les recuerdo que mañana en la noche estaré en Brescia a las 20:30 con Humberto Bertonelli. También les digo dónde, de hecho les muestro la portada a las 20:30, luego nos quedaremos ahí un buen rato. Yo también llevaré algunos libros. Este es el lugar, se llama Sala Polivalente en Vía San Michele, en Calvisano, Brescia, que está un poco más abajo, abierto, así que entren tranquilos, etcétera. Es una sala bonita, será como una especie de charla. Él ve las cosas justamente desde un punto de vista económico, yo más desde un punto de vista, digamos, estratégico militar, pero tendremos esta charla y veremos cómo va de manera dinámica, sin hacernos demasiados esquemas o cosas por el estilo. Así que gracias a ustedes, gracias a nuestros invitados y nos vemos el martes probablemente con Mauro, etcétera, para actualizar sobre lo que sucede en Irán. También debería pasar el general Capitini y luego volveremos en la semana con los temas ucranianos. También porque no es que esté pasando muchísimo, salvo algunas noticitas sobre las que ya hicimos un short, como posiciones conquistadas solo por drones, cosas un poco particulares, pero no es que haya grandes acciones en curso, a menos que a Trump mañana en la mañana se atragante con la Sprite, y quién sabe. Entonces, gracias Francesco, gracias Diego, buenas noches a todos. Buenas noches.